Eh, este es nuestro último contacto antes del parcial. Recuerden que la semana que viene a las 13 horas tenemos parcial. Todavía aula sin designar. Lo voy a empezar a dejar anotado así, así nos queda a todos, ¿sí? Vieron que después todas estas cuestiones son como de mucha duda. Quiero poner justo la fecha, es 10/6, 10/6, 13 horas, presencial, aula a confirmar. Eh, 13 horas inicia el parcial, tanto el teórico como el práctico, ¿sí? Por favor, recuerden, 13 horas. No vengan a las 15 a entrar a rendir el práctico o el teórico, porque no es así. El horario de clase inicia a las 13. Por eso tomamos el parcial a las 13. ¿Mm? Gente, ¿alguna apreciación o consulta respecto de estos temas? Eh, temas desde aplicaciones de la derivada, inclusive, inclusive, hasta lo que veamos hoy. Es decir, hasta integrales impropias. Yo voy a poner acá también eh, cálculo de sólido de revolución. Esto, esto yo nunca lo tomo. He visto en los últimos dos exámenes finales que lo han tomado. ¿Eh? Es el cálculo del área o el volumen de un sólido de revolución. Está explicado en dos palabras en el apunte de Dante, en el apunte de Quintero. De todas formas, en cualquier otro libro también sale súper bien explicado. Un tema muy simple, en realidad es la determinación de una fórmula y nada más. Eh, ¿Quieren que conversemos algo de esto? Me preguntan, no hay ningún problema. O después en la semana me preguntan también, tampoco hay ningún problema. ¿No? Esto está como muy claro. Bien. Eh, Camila, desarrollo, ¿cuáles entran? No sé qué quiere decir desarrollo, Camila. Desarrollos, no sé cuáles desarrollos entran. El desarrollo, ¿querés decir los teoremas? Bueno, cuando me expliques un poco más esta palabra desarrollo, no sé qué quiere decir. Desarrollo. ¿Mm? Muy bien. Nosotros habíamos visto las integrales, desarrollo de fórmulas, tampoco sé qué quiere decir desarrollo de fórmulas, Camila. Desarrollo de fórmulas. Decime un tema que sea un desarrollo de fórmulas para vos. No hay ningún tema en el análisis matemático que se llame desarrollo de fórmulas. Las integrales como antiderivadas, demostraciones de teoremas, sí. Las demostraciones de los teoremas que vimos de las integrales, sí. Como antiderivadas o como cálculo de áreas. Cálculo de áreas. Dentro del cálculo de áreas entra la definición de la integral según Riemann. ¿Mm?
la regla de Barrow, que es simplemente la regla, nada más, no, no es mucho, mucho más que eso. El cálculo de área, o sea, el área entre curvas. Sí, la demostración de los teoremas, sí, sí, Luciano. Perdón, sí, Camila. Eh, los teoremas son los teoremas del teorema fundamental del cálculo integral y el teorema del valor medio. El área entre funciones o entre curvas, y entre ellas, ¿no? Este cálculo de áreas también a veces lo solemos llamar integrales definidas, ¿no? Integrales definidas. Tenemos las integrales impropias. Las integrales impropias, en principio hay dos grandes grupos. ¿Eh? ¿Para qué hago este cuadro, gente? Para que cuando yo le diga, che, ¿qué son las integrales impropias? Las integrales impropias son integrales definidas, porque es un cálculo de área en realidad. ¿Eh? Las integrales impropias hay también de dos tipos. Uno en el que alguno de los límites de integración es infinito, o el segundo caso, tengo una integral definida entre valores finitos, pero el infinito está entre los límites de integración. Es decir, yo voy a hacer acá un dibujito así bien, bien básico, ¿no? Después lo desarrollo un poco más. Yo quiero que vean primero los dos casos que hay, ¿no? Cuando la integral es, por ejemplo, una función así, y acá tengo el valor de a, y acá tengo más infinito, sería el primer caso. Y el segundo caso sería una integral en donde hay, digamos, este caso es un caso muy, muy frecuente donde hay una asíntota vertical. Donde hay una asíntota vertical es donde aparece esto, ¿ven? Porque si ustedes se fijan, si yo tengo que integrar entre a y b, tanto a como b son valores finitos, pero resulta que hay un valor intermedio c entre a y b, tal que el límite para x que tiende a c de la función me da infinito. Este sería el segundo tipo de las integrales. En principio, las integrales impropias son como un cálculo de área en donde está jugando un papel preponderante el infinito que se llama, al infinito le llamamos punto impropio, y por eso estas se llaman integrales impropias, porque está el infinito metido ahí. Aparentemente, si yo digo, tengo que calcular esta área o tengo que calcular esta área, y como esto no se cierra, aparentemente uno dice, y bueno, el área es infinita, porque para acá sigue creciendo indefinidamente, o esta área también es infinita, porque para acá arriba sigue creciendo indefinidamente. Bueno, en realidad eso es un error, eso no sucede así, eso no sucede así. ¿Mm? Entonces, vamos a ver cómo solucionar el problema. En principio, la solución del problema viene por el lado de agregar una nueva variable a eh, una nueva variable a la integral. Eh, una nueva variable que sea una nueva variable que reemplace al infinito o que reemplace al efecto del infinito
sin tocar las variables de la función. ¿Mm? Entonces, esto que les acabo de contar es medio como raro de decir, pero fíjense que no es para nada difícil de expresar. Fíjense, el primer caso es como el caso más, me parece que es el más simple. Cuando lo entiendan y lo incorporen a su léxico habitual, van a ver que en realidad los dos casos son muy parecidos. Entonces yo tengo la integral entre a e infinito. Tengo que el área es la integral entre a e infinito de f de x diferencial de x. Si ustedes se fijan, la variable de f de x es x, ¿sí? Porque además de estar acá como variable de la función, está acá como diferencial de la variable. O sea, el diferencial de la integral es diferencial de x. Entonces la variable de la función es x. Pero si yo tomo a esta área, a este cálculo de áreas, como la integral entre a y un nuevo valor que podría llamarle epsilon, de tal forma que digo que epsilon tiende a infinito. Bueno, en realidad eso es como tomar límite. Entonces voy a tener acá una variable de la función, que es x, y voy a tener epsilon, que es la variable del límite, ¿eh? Porque epsilon tiende a infinito. Entonces, fíjense, nosotros antes hacíamos límite de, qué sé yo, x cuadrado más 5x para x que tendía a 2, ¿sí? O sea, la variable del límite, la variable del límite era x, pero acá la variable del límite es epsilon. Bueno, entonces hay que tener cuidado porque tengo dos funciones, dos funciones, una función que es f de x diferencial de x, que es el diferencial que voy a integrar, y cuando haga esa integral, me va a quedar expresado una función en la variable epsilon. Fíjense por qué. Eh, para resolver esto, el límite es lo último que voy a resolver, y esto me va a quedar la integral, la primitiva de f de x, diferencial de x, va a ser f grande de x, valuado entre a y epsilon. Es decir, si yo aplico, o sea, esta es la primitiva de f de x diferencial de x. ¿Está claro eso? Y acá lo que hago es aplicar L'Hopital. Acá lo que hago para pasar de acá a acá, o sea, este igual, lo que hace es aplicar la regla del L'Hopital. Perdón, la regla de Barrow. Disculpen, me confundí el nombre. Regla de Barrow. ¿Qué sería esto que estamos hablando? ¿Qué sería esto? Integrales impropias, Agustín. Eso es. Integrales impropias. No sé si está claro esto de las flechas. Disculpen el flecharío, pero en las flechas estoy tratando de explicarle. ¿Eh? Yo lo que tengo acá es una integral con dos variables. Una integral con la variable epsilon, que es la variable del límite, y una integral con la variable de x, que es la variable de la función original. Cuando yo integro f de x diferencial de x, me queda f grande de x, que después lo voy a evaluar entre a y epsilon. O sea, acá calculé la primitiva recién. El límite se queda como estaba, ¿no? Acá calculé la primitiva recién. Y ahora voy a aplicar la regla de Barrow. F de x evaluado entre epsilon y a queda f de epsilon menos f de a.
Y entonces ahora, esto, si ustedes se fijan, no es un número, sigue siendo una función. Es función de epsilon. F de A es una constante, porque A es un número, entonces la función de un número es un número. Pero la función de una variable iba a ser una función. Y ahora, como tomo límite para epsilon que tiende a infinito, y me va a dar acá el resultado. Entonces acá tengo varios resultados posibles. Si esto me da un número real, un número K que pertenece a los reales, o puede darme infinito. Acá digo que la integral impropia es concurrente, y acá digo que si me llega a dar infinito, digo que la integral impropia es divergente. Esto está explicado desde el teórico, ¿no? O sea, con un ejemplo genérico, con un ejemplo conceptual, ¿no? ¿Alguna pregunta a este respecto, gente? Entiendo que para tener preguntas también hay que mirarlo un poco más detenidamente y algún ejemplito resuelto. En el apunte de Dante tienen ahí todo como para renegar un rato. Pero lo importante es entender que acá tengo que en esta parte tengo dos variables. La variable x por un lado y la variable epsilon por el otro. ¿Eh? Eso es importante. Por eso, cuando integro f de x diferencial de x, me queda f grande de x, y cuando hago la regla de Barrow, todavía me sigue quedando una función. Es decir, ustedes hasta ahora siempre aplicaban regla de Barrow, y cuando aplicabas Barrow te daba 40, 50, menos 30, te daba siempre un número real. Bueno, acá no te da un número real, te queda una función, porque te queda toda la definición, todo el resultado expresado en función de epsilon, que es una variable. ¿Mm? Es una variable que tiene infinito. Miren, gente, este más infinito lo voy a borrar de acá y lo voy a poner más acá. Acá voy a poner el más infinito. Y a este epsilon también lo voy a borrar de acá y lo voy a escribir acá. Como para que quede más claro nada más. Bueno, espero que quede un poco más. Digamos así a primera vista. Está muy complicada la explicación, más o menos. Bueno, integrales impropias es un tema que me parece importante tomarlo, ¿eh? Así que cuando lo estudien del apunte de Dante, el apunte de Dante tiene hecho un cuadrito y ahí muestra casi todo el tema. Está bueno porque muestra casi todo el tema. Mm, mm. A ver. Bueno, el segundo caso se puede dividir en varios casos, pero el más genérico es este de tener una asíntota, eh, este de tener una recta en el medio metida acá. Entonces la función se va al infinito. Entonces lo que hago es buscar ese valor de la asíntota a donde la función se va al infinito. ¿Mm? Fíjense, la integral sería integral entre A y B. Integral entre A y B. O sea, el área que yo estoy buscando es la integral entre A y B, f de x diferencial de x.
El tema es este valor C intermedio, en donde f de C vale infinito. O sea, el límite vale infinito. El límite para x que tiende a C de la función vale infinito. Nada más que una asíntota vertical. Nada más que una asíntota vertical. Entonces, ahora bien, resulta ser, resulta ser que para hacer este cálculo, cuando tengo este huequito de la función en el medio, este huequito que encima cada vez es más chiquito, pero llega un momento que no suma superficie. O sea, sigue abierto, pero no suma superficie. O sea, la cantidad de superficie que suma es casi nada. Eso se puede ver en infinidad de ejemplos de la física, por ejemplo. Pero bueno, no vienen al caso. Entonces yo lo que voy a tomar, fíjense, va a ser un valor de epsilon para acá y un valor de epsilon para acá. Entonces me van a quedar definidos como si fueran dos rectas sobre las que yo voy a dibujar. Yo voy a dibujar estas dos rectas y ahora sí me queda cerrada el área. No sé si les queda claro eso. Es decir, el área que yo quiero calcular, el área que yo quiero calcular va a ser la integral entre a y epsilon, la integral entre a y epsilon, perdón, entre a y este punto. ¿Cómo se llama ese punto? Y entre ese punto y b de f de x diferencial de x. Entre ese punto y b de f de x diferencial de x. Estoy queriendo que ustedes vean. Ay, disculpen, gente. Un segundito, por favor. Bien, ahora sí, disculpen. Decíamos que el área que yo quería calcular, recuerden por favor que el área que yo quería calcular era toda esta, ¿no? O sea, toda esta es el área. Esa es el área A.
Entonces ahora la partí en dos partes. Un área que va de A este punto que sería A menos epsilon. ¿Se dan cuenta que ese punto se llama, no, perdón, C menos epsilon? Uy, C menos epsilon. ¿Están de acuerdo conmigo que es C menos epsilon? Igual que este punto sería C más epsilon. A ver si están de acuerdo. ¿Les parece bien eso? O sea, la primera área va de a C menos epsilon y la segunda área va de C más epsilon al punto B. ¿Está claro eso? Cuéntenme si hay alguien que no lo ve, lo dibujamos de vuelta. ¿No? ¿No? Más o menos bien, más o menos. Sí, sí, por eso. Acuérdate, Diego, acuérdate, Dieguito, Camila, acuérdense cómo hacemos. Si yo pregunto y nadie dice nada es porque, bueno, más o menos vamos a entender. ¿Sí? Bien. Ahora recuerden esto, gente. Esta área que yo estoy queriendo calcular, esta área que yo estoy queriendo calcular, si yo lo calculo de a C menos epsilon, estoy calculando esta parte. Y estoy teniendo un error acá, que es este rectángulo. Lo voy a pintar con amarillo para que quede. Estoy teniendo este error en el cálculo del área. ¿Sí? ¿Cómo hago para que ese error me haga más chiquito? Se me haga despreciable. Bueno, tomo límite para epsilon que tiende a cero. En el C más epsilon igual, porque acá también tiene un error. Entonces tomo límite para epsilon que tiende a cero. Ojo, algunos erróneamente acá ponen epsilon que tiende a C. No, 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 no. Epsilon no tiene que tender a C. Epsilon tiene que tender a cero. Si el epsilon tiende a C, fíjense, cuando yo haga acá epsilon, C menos epsilon y epsilon tiende a C, acá me va a quedar cero. ¿Sí? C menos epsilon. Y epsilon tiende a cero, me va a quedar C menos C y entonces esto va a ser la integral entre A y cero. Y eso está mal. ¿Entienden? Entonces, guarda con eso. Esto lo vamos a marcar como mal. Quiero dejarlo ahí escrito como un error, ¿no? Epsilon tiende a cero, epsilon no tiende a C. Hay otra forma de definir esto mismo que yo sí puedo decir. O sea, si yo digo acá, la integral entre A y epsilon con epsilon que tiende a C es otra cosa. Es otra forma de definirlo. También es correcta. A ver, no entendí muy bien qué me dice Mirko. Mirko dice, puede tender a C por la izquierda. Bueno, pero sería un límite lateral de una integral. Bueno, y después acá haces el límite para C que tiende para X que tiende a C por la derecha. Bueno, también se podría hacer así. Me gustaría verlo escrito eso, más que en el aire, así como lo puso Mirko. Pero, perdón, Mirko debe ser el apellido. Elías. Elías, esto que decís vos puede tender a C por izquierda. ¿Querés escribirlo y lo pegás como una foto en el grupo y lo analizamos? Me parece que puede estar correcto también, ¿eh? Puede estar correcto. Acá las preguntas. Dale, gracias, Elías. Dale, capo. Muy bien, perfecto. Miren, pero C no está en el punto cero. C no está en el punto cero. No, C no está en el punto cero. Entonces sería una equivalencia con epsilon que tienda a C.
No, no es lo, por eso te digo, si yo digo que epsilon tiende a cero o que epsilon tiende a c, no es lo mismo, es lo que estoy queriendo plantear en mí. Esto que vos preguntas, Emiliano Bidondo, Emi, lo que vos decís es correcto. No es lo mismo, por eso yo puse acá. Lo correcto es límite para epsilon que tiende a cero. Y si yo digo límite para epsilon que tiende a c, está mal. Es un error muy frecuente eso. Bueno, estudienlo, véanlo, miren de dónde sale, estudienlo de otros libros, no sé, estudienlo de donde quieran. Lo pueden estudiar de muchos lugares. Hay varias formas de definir esto correctamente. Con esta forma, si vos pones epsilon tiende a c, está mal. Entonces, y acá es donde vienen la lista de preguntas, ¿no? O sea, acá tengo x como variable y acá tengo epsilon como variable. Por eso estoy tomando el límite para epsilon que tiende a cero. ¿Entienden eso? Entonces, cuando yo hago acá la integral definida y hago f grande de x, me va a quedar f grande de b menos f grande de c más epsilon. Como epsilon es una variable, pum, ahí tengo una función para tomar el límite de después. ¿Entienden? Por eso las integrales impropias se resuelven en dos partes. Se resuelven una parte calculando la integral, una parte calculando el límite. Entonces está bueno entender que las integrales impropias tienen así como varios pasos que les son propios. No sé si ustedes alcanzaron a ver integrales, integrales impropias en el práctico. Si no lo vieron, les recomendaría que miraran el libro de Capaglia. Me parece que el Capaglia tiene unas integrales impropias y hace mucho hincapié en esto de la variable, de la variable de la integral, de la variable del límite. A mí me parece una cosa fácil, pero ojo, a mí me parece, a lo mejor vos me decís, no, che, mira, la verdad que me parece un lío todavía. Perfecto, me parece un lío todavía, quiere decir que hay que mirarlo un poco más. Hay que mirarlo un poquito más. Hay que mirarlo en el detalle. ¿No te gusta mi gráfico porque está desprolijo? Bueno, busquemos el gráfico del libro de Dante, que está, por supuesto, muchísimo más prolijo, más claro. Busquemos libro, el de Stewart, busquemos Pikunov, no, Pikunov, dejémoslo por ahí porque no, no nos va a solucionar grandemente nada la explicación de Pikunov. Pero hay varios libros en donde salen, las integrales salen bien escritas, ¿eh? Bien descritas, bien explicadas. Bueno, esto es lo que yo les puedo dar así como una introducción a las integrales impropias. Eh, quiero que veamos. Ah, no. eh, Erika dice no las vimos todavía en el práctico. No sé si hoy las van a ver o no. La verdad que no sé cómo andan la doctora Valles y Sonia con la Vero y Sonia con el tema de los ejercicios, pero bueno. Bueno, acá tenemos un poquito de integrales puestas, de integrales impropias puestas de la punta de edad. Es como para que ustedes, si ustedes quieren estudiar de acá, yo les miro, les cuento, les muestro un poco cómo es. Fíjense acá habla de qué son las integrales impropias, que es esto que aparece el infinito en algún lado, tenemos varios tipos, pumba, integral impropia de primera especie. ¿Cuál es la integral impropia de primera especie? Según Dante o según los libros en los que Dante hizo su síntesis, que es el apunte de él. Fíjense, según esta clasificación, la primera especie son
las integrales en donde algunos de los límites de integración, algunos o los dos, pueden ser los dos también, es infinito, más o menos como hablábamos recién. Bueno, Dante en vez de tomar la variable epsilon, toma la variable t, y entonces hace la integral entre a y t, entre a y t, entre a y t, tal que t tiende a infinito. Entonces, bueno, después calcula la integral de f de x diferencial de x, perdón, después calcula la integral de f de x diferencial de x en t, y después a esa t le calcula el límite. Bueno, nosotros hicimos un desarrollo un poco más completo, un poco más extenso. Fíjense, acá tienen como si fuera un segundo caso, la integral entre menos infinito y b de f de x diferencial de x. Bueno, hace lo mismo, define un valor de t, hace la integral entre entre t y b de f de x diferencial de x, y toma t para x que tiende a menos infinito. Y un tercer caso en donde a ambos límites, inferior y superior, son infinitos. Entonces tomo un valor intermedio a cualquiera, un valor intermedio a cualquiera, ¿ven? Acá, un a cualquiera. Y dice, bueno, de a hasta más infinito y de a hasta menos infinito, y voy a tener de menos infinito hasta a y de a hasta más infinito, y voy a tomar límite en cada uno con los t correspondientes, voy a hacer el cambio. Esos serían los tres casos que Dante plantea como cálculo de integrales impropias eh, de primera especie. Ahora hay unas integrales impropias de segunda especie. Fíjense que sería de segunda especie. En las integrales impropias de segunda especie, ninguno de los dos límites es infinito, pero resulta que en uno de los valores en donde estoy integrando, ¿ven? Integral entre a y b, en uno de los valores donde estoy integrando, la función se va al infinito. ¿Ven? La función es continua en el intervalo cerrado en a, pero no cerrado en b, sino continua en el abierto en b. Quiere decir que en b ya no es continuo, o sea, es discontinuo en b. ¿Ven? Es discontinuo en b. Es porque en realidad existe una asíntota vertical ahí. Entonces, era más o menos lo que planteaba recién mi compañero, ¿no? Él decía que quería hacer la integral, fíjense, entre t y b, para t que tiende a A, pero no es que tiende a A, sino que tiende a A por la derecha, por valores mayores. Yo hubiera elegido acá un epsilon y hubiera dicho, para este punto, A más epsilon con epsilon que tiende a cero. Esta es otra forma de plantear lo mismo. No es ni más correcta, ni más fácil, ni más nada, es otra forma. Es lo que planteaba mi compañero recién, ¿no? No recuerdo el nombre, pero en el chat había planteado esto con límites laterales. ¿Sí? Era correcto eso que planteaba mi compañero. Integrales de segunda especie. Y acá tenemos un caso de los completos, el que yo había planteado, tener una eh, asíntota o sea, por el lado derecho y por el lado izquierdo de un valor asintótico. Entonces voy a tener la integral entre A y B, y voy a hacer la suma de dos pedacitos de área, o sea, la integral entre A y C y entre C y B. ¿Y cómo voy a hacer esta integral? Bueno, con lo que planteaba ahí del valor de T
tomando un t de este lado y tomando un t de este otro y haciendo que t tienda a c por la derecha y t tienda a c por la izquierda. O sea, por la izquierda de este lado, por la derecha de este lado. Esos son los tipos de integrales impropias que plantea Dante en una clasificación bastante práctica, ¿no? O sea, podemos encontrar algún otro tipo de integral impropia y hay algunos casos extremadamente complicados, extremadamente complejos de combinaciones de estos casos. En algún momento yo los he visto, pero la verdad que ni en los exámenes, ni a mí no se me ocurriría nunca tomar una cosa de esas, porque me parece que son esas cosas que definen las matemáticas para matemáticos, no matemáticas para ingenieros. Así que por ahora lo dejamos en estos casos. Con esto está completo el tema. Después vienen lo que se llaman los criterios de convergencia. Los criterios de convergencia son los resultados que puede o no tener una integral impropia. La integral impropia de primero o de segunda especie se analiza cuando yo calculo el límite de la integral, o sea, cuando yo hago la integral y después calculo el límite de esa nueva variable que le estoy encajando a la función. Si el límite me da un número real, un número A perteneciente a los reales, es decir, decimos que existe el límite, la integral es convergente. Y ese es el resultado de la integral, el valor de A. Si el límite que yo calculo me da infinito, es decir, el límite es infinito, el límite no existe, decimos que la integral es divergente, es decir, que no tiene resultado, no tiene resultado. Pero también podría darse el caso que el límite no existiera porque no es ni finito ni infinito, o sea, cuando por ejemplo los límites laterales no existen. Si los límites laterales no existen o son diferentes, el límite no es infinito. El límite no es infinito, el límite no existe, que es distinto. Bueno, en ese caso decimos que la integral impropia es una integral oscilante. Convergente y divergente es fácil de entender porque te quiere decir esto tiene resultado, esto no tiene resultado. La integral oscilante también es una integral sin resultado concreto, pero que depende, el resultado de integral impropia oscilante depende de la disciplina en donde esté usando las integrales. No es tan fácil para mí poder explicarlo. Carezco de conocimiento para ello. O sea, seguramente cuando necesiten alguna integral y le den una integral impropia oscilante, el profe de esa materia les va a poder explicar. No sé si en física, no me acuerdo en este momento si en física uno o física 2 hay algo de integrales oscilantes. Tendría que buscar un ejemplo para que conversáramos algún ejemplo, pero la verdad que no me... Función salta de un valor. Mira, Luciana, vos decís, la función salta, pero ¿qué quiere decir que la función salta? Sí, sí, yo te puedo decir oscilante quiere decir que la función salta, pero ¿qué quiere decir que la función salta? Mira, hay una función, eh, sí, pero la función seno no salta de un valor a otro. Cuando vos le tomás le das el entorno de, digamos, decís que el integral va entre A y B, la función seno tiene valores súper concretos. Fíjate, hay una función que siempre, yo no me acuerdo cuál es la fórmula de la función, pero hay una función que es así, miren. Eh, este es el plano cartesiano y tiene dos como si fueran asíntotas oblicuas, no son asíntotas oblicuas, son dos rectas a 45 grados. Fíjense cómo hace la función.
La función es algo así como seno de e a la x. No me acuerdo bien, o sea, esto no me acuerdo si era esta, pero pónganle que sea algo así. La función es una cosa así, fíjense. ¿Entienden lo que está pasando acá? O sea, acá la función rebota cada vez más chiquitita hasta que en el cero queda rebotando indefinidamente y después sale de ahí. Claro, pero vos tenés un poco más de información, Luciana, de dónde está de cuál es la función esa. Porque yo sé que hay una función de estas, pero yo nunca tengo menos memoria que la cabeza de un clavo, discúlpenme. Hay una función que para este tipo de cosas son las integrales oscilantes. No es que la función rebota sin poder definirse. Ahí en cero no sé qué está pasando. Yo sé que está rebotando, pero no sé si está pasando por el cero, de arriba para abajo, de abajo para arriba. En el cero no sé qué pasa. Es una función de ondas, son ondas que se llaman amortiguadas. Esto es un movimiento de un resorte, pero de un resorte eh, 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 mecánico, una cosa extraña. Estos son, por ejemplo, si yo tengo un resorte, imagínate que estoy agarrando un resorte y lo estiro, el resorte hace boing, boing. Bueno, el movimiento del resorte es un movimiento ondulatorio, pero esto es un movimiento ondulatorio amortiguado. Es medio raro, gente. Ni siquiera mis conocimientos de física, que son bastante mayores que los de matemáticas, me alcanza para poder explicárselos, ¿eh? Pero existen cosas así, que la matemática se explica con estas ondas amortiguadas, cuyas áreas que se calculan son con las integrales impropias oscilantes. No tengan duda de que este tipo de cosas, bueno, en los parciales nuestros ni existen, pero el profe que necesite que vos tengas un poco de esto, qué sé yo, por ejemplo, los electrónicos van a tener que saber un poco de esto, seguramente, los mecánicos también, ¿eh? En todo lo que sea antenas, movimiento pendular, movimiento ondulatorio, esto les va a aparecer. Bueno, si en algún momento les aparece y necesitan una explicación matemática y todavía tienen mi contacto, me escriben y vemos cómo se los explico o armamos una clase con Dante. Seguramente a Dante Quintero le va a encantar explicarles esto, hacer un ratito de una reunión por Zoom y explicárselo porque a él le encanta el cálculo, el análisis matemático. Esto no es una cosa básica, esto es como bastante loco, así que por ahora lo vamos a desechar, pero sí, bueno, está bueno saber que existe, está bueno entender que uno lo puede llegar a aprender o necesitar. Bien, entonces, fíjense. De los dos tipos de integrales que existen, nosotros podemos decir que los tipos de resultado, o sea, los resultados de la integral, las integrales impropias, pueden ser concurrentes, perdón, quiero usar el mismo término, los mismos términos se me fueron las herramientas, perdón, acá está. Quiero usar los mismos términos de la punta de Dante, así no tenemos tanto. Fíjense, convergente, divergente y oscilante. Convergente, divergente y oscilante. Eso quiero anotar acá. Convergente, divergente, oscilante. El límite da un número real, el límite da infinito, el límite no existe. Esto es matemáticamente hablando, ¿eh? Bueno,
Esto es integrales impropias. Hasta acá llega integrales impropias. Hasta acá llega integrales impropias. Quiero, ¿qué decías, Luciano? No, no me acuerdo que de ahí que era una función de ese tipo. Sí, la verdad que no, sé que existe esa función y, pero no la tengo registrada en mi cabeza como función. Así que bueno, si la encuentran, después un día conversamos si quieren del tema. Dentro del estudio de funciones, recuerden por favor que este parcial tiene una función, una gráfica de una función en donde ustedes me van a tener que decir en tal punto por qué la función es cóncava, por qué es convexa, por qué es creciente, por qué es decreciente, por qué hay un máximo, por qué hay un mínimo. ¿Eh? Todo eso se sabe con las condiciones necesarias y suficientes de las derivadas de la función. ¿Sí? Pero acá hay un análisis, esta es una foto de una de las páginas del apunte de Dante. En el apunte mío está en la página 85, pero es un apunte muy viejo el mío, así que mm, en el apunte nuevo está todavía esta imagen, pero está en otra página. Así que, bueno, quiero que ustedes vean cómo varía la función, la derivada primera y la derivada segunda. Fíjense ustedes, yo tengo en este punto que en esta parte de la función, que la función es creciente, la derivada primera es positiva, es decir, todo esto es positivo porque la función es creciente. Fíjense acá, la función es decreciente y por eso la gráfica de la derivada primera es negativa. Fíjense qué pasa acá. En el punto A hay un extremo, entonces la derivada primera en x del punto A me da cero, por supuesto. Fíjate, el valor de la derivada es cero, igual que acá. Como en B también hay un extremo, la derivada también vale cero. Fíjate acá, la función va decreciendo, entonces la función es negativa. Fíjate qué pasa acá, la función es creciente, entonces la derivada primera es positiva. Fíjate qué pasa en la derivada segunda. En la derivada segunda, en este punto que es el punto de inflexión, la derivada segunda vale cero. La derivada primera no vale cero, ¿no? La derivada primera vale un número, pero la derivada segunda vale cero. Ahora fíjate qué pasa con los extremos que habíamos calculado acá. En el extremo A, la derivada primera vale cero, perdón, la derivada primera vale cero, pero la derivada segunda es un número negativo. Mientras que en el extremo B, cuya derivada primera valía cero, la derivada segunda tiene un cierto valor positivo. La derivada segunda tiene un valor, vale 3, 5, 8, pero positivo. Esto es, fíjate, esto es la función y igual a f de x. Esto es su derivada, y igual a f' de x. Y esto es la derivada segunda, y igual a f segunda de x. Este grafiquito, con esta explicación, es muy importante saberlo por dos cosas. Primero, porque lo pregunto siempre y además es muy esclarecedor de lo que sucede en la función. Si ustedes quieren hacerle una impresión de pantalla o una cosa así,
Esto que yo puse ahí en colorcito rojo, en colorcito naranja, fluo, quedó al último, no sé ni de dónde salió ese naranja fluo. eh, Está como la explicación de todo lo que dice en el texto, ¿no? La única mm, corrección o, digamos, situación que habría que explicar eh, de ese gráfico, de esa lista de gráficos, es que la derivada segunda no tiene por qué ser una recta. Lo que pasa es que en la función original que Dante tomó para explicar todo, es una función de tercer grado. Por eso su derivada es de segundo grado y la derivada segunda es una función lineal. Pero esto podría ser una función de este tipo, una función así de cualquier tipo, ¿no? Esto podría ser de tercer grado, esto podría ser de cuarto grado y esto fuera una función de quinto grado. Bueno, eso no tiene por qué ser así. Yo no tengo por qué andar corrigiéndole la apunte a Dante, pero esa es la apreciación que una vez un docente hizo sobre este gráfico y bueno, y Dante lo explicó así. Es un caso particular de un gráfico genérico, ¿eh? La verdad que me parece que está muy bien explicado. Eh, Ustedes recuerdan que cuando algún profe hace un apunte, basa lo que hace en muchos otros libros. Bueno, Dante a Dante le gustan mucho unos libros rusos, unos libros de la editorial Mir, de donde salió Piskunov. Son libros que tienen una didáctica muy retorcida, pero que Dante ha traducido grandemente. Esa didáctica, los libros son excelentes, pero la didáctica de los libros es medio enroscada. Bueno, con este toque que le pone Dante al apunte, uno puede entender un poco más. ¿Eh? Bien. ¿Hicieron una impresión de pantalla de esto, una captura de pantalla de esto? Bueno. eh, Axel me dice que sí a algo que yo pregunté o dije. Bueno, veamos. Bueno, hasta acá, hasta acá es el parcial, hasta la parte de integrales impropias. El parcial son un gráfico, más o menos como el primero, un gráfico en donde tienen que justificar cuánto vale la derivada primera, cuánto vale la derivada segunda en puntos genéricos del gráfico y dos preguntas conceptuales, qué sé yo, la definición de integral definida según Riemann y el teorema fundamental del cálculo integral. ¿Eh? Eh, Puede ser, no sé, las condiciones necesarias y suficientes de cálculos de extremos y el método de integración por partes, la demostración de la fórmula. No sé qué quiere decir Agustín en el gráfico solo es un punto. Hacer el gráfico bien, hacer el gráfico, digamos, no es una sola pregunta. Yo te voy a dar un gráfico y te voy a dar de muchos puntos. Mira cómo es. A ver si esto te sirve. Mira, el gráfico es más o menos esto. ¿Hay algún punto eliminatorio? Sí, Augusto, el dominio de la imagen. El dominio de la imagen son eliminatorios. Por ejemplo, yo te voy a decir una cosa así. Te voy a decir, por ejemplo, en el punto A, que tengo un máximo, quiero que me digas analíticamente, o sea, la derivada primera
de XA, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la derivada segunda en XA? Bueno, la derivada primera en XA vale cero y la derivada segunda en XA es menor que cero, porque es un máximo. ¿Sí? Por ejemplo, acá en el punto B, o sea, en valor en XB. ¿Cuánto vale la derivada primera en XB? La derivada primera en XB también vale cero. Si yo te pregunto por qué, y bueno, porque esa es la condición necesaria. ¿Y cuánto vale la derivada segunda en XB? Y la derivada segunda en XB, como en B hay un mínimo, esto es mayor que cero. ¿Por qué? Porque esto es la condición suficiente, que es la clasificación de extremos. Entonces, yo te voy a preguntar acá. En el punto C es un punto de inflexión, te voy a poner acá. Entonces te voy a decir, ¿cuánto vale la derivada segunda en XC? Y bueno, la derivada segunda en XC es igual a cero. ¿Por qué? Porque eso es la condición necesaria del punto de inflexión. Te voy a preguntar, en el punto D, ¿cuánto vale la derivada primera en el punto D? Perdón, en XD, ¿cuánto vale? Bueno, la derivada primera en el punto D, si vos trazas la recta tangente, con la recta tangente tiene pendiente positiva, esto es mayor que cero. ¿Sí? Que se yo, en un punto por acá, en el punto D, el punto E, como es la derivada primera en el punto X del punto del XE. Y bueno, es menor que cero, ¿por qué? Es menor que cero porque la función es decreciente, porque la recta tangente es así. Bueno, ahí tienen un ejemplito de gráfico, de cómo les puedo tomar. Este podría ser el gráfico, ¿eh? Así, así con esta pregunta, ¿eh? Y le pongo, por ejemplo, una asíntota vertical acá y acá la dejo creciendo indefinidamente y acá le pongo, por ejemplo, un punto vacío, un huequito, ¿sí? Y entonces le pregunto el dominio y la imagen del punto, de la función, ¿eh? Acá no les pongo valor, ¿viste? Bueno, entonces ustedes le ponen, qué sé yo, x0 y a este no le pongo valor, entonces ustedes le ponen x1. Y entonces el dominio son los reales con esta condición. Y la imagen son eh, todos los reales menos tal con tal condición. Pero recuerden, esto es eliminatorio. Y eliminatorio quiere decir que yo ni te reviso lo demás. Y si te sacas un uno, o sea, si no haces lo eliminatorio, te pongo uno. ¿Les pareció más o menos explicativo este gráfico? ¿Cómo sería la imagen y el dominio acá? Iván, ya tenés que saber cómo es el dominio y la imagen acá. El dominio son los reales mayores que x0 menos el punto x1, el dominio. Y la imagen son todos los reales. No pueden estar todavía con dudas de cómo es el dominio y cómo es la imagen, gente. Tienen que sentarse a estudiar eso. Yo les conté que había un montón de ejercicios de dominio y de imagen resueltos para que ustedes puedan aprender cuál es el dominio y cuál es la imagen. Es increíble la cantidad de gente que le pongo, que no le corrijo el parcial por tener mal el dominio de la imagen, ¿eh? Hay un montón de gente. Ojo que, porque el Iván preguntó acá, es al que estoy retando, pero los estoy retando todos juntos, ¿no? Che, Iván, no te sientas
eh, no te sientas vos retado solamente. Digo a todos los que tienen dudas, ¿no? Me gusta la respuesta del Marco. Iván, fíjate la respuesta del Marco en el chat. Reales mayores que x0 menos x1. Y la imagen, todos los reales. Pues fíjate por qué la imagen todos los reales. Y porque sigue para acá abajo y sigue para acá arriba. ¿Eh? Sí, Marquito, está bien. Pero no podemos seguir teniendo dudas de eso, gente. No podemos seguir teniendo dudas de eso. Tenemos que sentarnos a estudiar, tenemos que sentarnos a ver los videos de IPF, los videos del curso de ingreso. Vos me vas a decir, "Uy, tengo que ver los videos de ingreso". Y bueno, y si no sabes dominio de imagen, ¿qué tenés que hacer? Y mirar los videos de ingreso. Bien. Gente, estoy abierto esta semana. Disculpen, por favor, un segundo. Gente, disculpen que tuve que interrumpir. A ver, en X1 hay imagen, dice Dieguito Suárez. Mostremos de nuevo, a ver. En X1, no. En X1 no hay imagen. No, 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 no. F de X1, es decir, la imagen de X1 no existe. Lo que pasa, fíjense, si yo trazo una horizontal por donde debería estar la imagen de X1, fíjense que este punto no corta al gráfico acá, pero acá sí. Por eso, este punto que se llamaría, por ejemplo, qué sé yo, Y7, el punto vacío es el punto X1, Y7. El punto X1, Y7 no pertenece a la gráfica. Entonces parecería ser con esto que Y7 no es o no pertenece a la imagen, que Y7 no pertenece a la imagen de la función. Lo que pasa es que Y7 es imagen del, bueno, en este caso del XC. O sea, Y7 es imagen de otro punto, que no es del punto X1, pero es de otro. Así que tengan cuidado con eso. Lo voy a dejar marcado acá para que lo miren. Para mi compañero que contestó, para Diego Cáceres que preguntó y para el Emiliano Bento que le contestó. ¿Eh? Dieguito, Emiliano, ojo al hilo con esto. Ojo. Mirarlo y si no, preguntar. Profe, ¿entra en algún teorema? No me acuerdo si vimos alguno. Mi compañero 54383, él tenía un nombre, Martín, puede ser, 54383, que ya me había dicho 10 veces su nombre. Sí, Martín, sí hay teoremas. Está el teorema fundamental del cálculo integral y el teorema del valor medio. Son dos teoremas que por lo menos el enunciado puedo llegar a preguntar. La demostración es poco probable, pero y por alguna propiedad que hay. Profe, son tres preguntas. Sí, Marquito, son tres preguntas. Es el gráfico y dos preguntas conceptuales. Y para sacarte un 6 tenés que tener bien el gráfico y alguna de las dos preguntas. ¿Eh? Sí, Rólico sí, también, Martín, pero Rólico sí como propiedades, no como teorema. Por eso te digo, en realidad, me parece que Camila se llama nuestra compañera que al principio preguntaba. Teoremas, no hay teoremas. Hay sí varias propiedades. Recuerden que la diferencia es el tema de la demostración. Si ustedes me quieren preguntar si le voy a tomar demostración, lo voy a decir una sola vez a él.
no voy a tomar demostración. ¿Eh? Si me siguen preguntando si voy a tomarlas, les voy a decir que sí y voy a empezar a tomar las demostraciones. Así que, por favor, no me vuelvan a preguntar. Gracias. Listo, Martín. Martín entendió, digamos, el concepto. Gente, la matemática va por un lado extraño. Va por un lado extraño. Esto de no tener demostraciones en los teoremas me parece una cosa muy loca. No me parece que esté bien, ¿eh? Me parece que está muy mal. Pero vamos para ese lado. ¿Qué quieren que les diga? Entonces, eh, la, la cátedra ha decidido y cada vez tomar menos demostración. No quiero decir que no tomemos teoremas. En los finales muchas veces hay teoremas también. Así que, bueno, hay que sentarse a estudiar. Gente, nada más que agradecerles la participación y la atención de ustedes, que siempre es mucho. Contarles que esta semana también eh, estoy abierto a preguntas y a consultas de ustedes, todas las que quieran. Marquito, puse en la primera pantalla que hice, mira Marquito, en la primera pantalla que hice, puse día y hora y puse todo este detalle de no sé, de no sé en qué aula todavía, aula a confirmar. No, no, dale, Marco, nada, perdón, al contrario, te estoy diciendo para que sepas que ya está puesto. Y todo el mundo a la una, ¿eh? Todo el mundo a la una. No vengan a rendir a las 3 de la tarde. Eso pasó también en el primer parcial y no lo dejé entrar, ¿eh? En el teórico, ¿cuánto dura? El práctico es 1 hora y media y el teórico 45 minutos, 45 minutos siempre. El teórico es muy corto siempre, el tiempo es muy corto. No va a tener mucho para explayarte en el teórico. El práctico por ahí es un poco más largo porque por ahí a veces algún compañero nuestro elige un método medio complejo para desarrollar el ejercicio y entonces, bueno, por eso la doctora Valles les da un poco más de tiempo, con un criterio bastante lógico. A veces no es solamente resolver, sino es saber el método más corto, el método más óptimo, perdón, el método más expeditivo para la resolución, y ustedes no tienen por qué saberlo, porque para eso hay que tener mucha práctica. ¿Mm? Si yo puedo resolver el ejercicio por 3 métodos distintos, wow, ya tendría que ser profe, qué sé yo. Yo algunas cosas no las sé resolver por 3 métodos, algunas, muchas, digamos. Pero bueno, encontrar la forma más fácil y a veces no es la que por donde vos empezaste. ¿Mm? Muy bien, gente. Les mando las pantallitas en un ratito, en un momentito les mando las pantallas y eh, estoy a la expectativa de ustedes a ver qué necesitan o qué quieren consultar para el día del parcial, ¿sí? No me gustaría que me pregunten todo el martes que viene, ¿eh? O sea, llega un momento que ya no contesto más porque si me está preguntando el miércoles a las 11 de la mañana, ya a esa hora no contesto más preguntas. Pero hasta el martes digamos que sí, ¿eh? Siéntese y estudien. No es un parcial difícil, gente. Pero es un parcial para estudiar, ¿eh? Es un parcial para estudiar. Y tiene siempre el problema del cálculo del dominio de la imagen. El dominio de la imagen. Recuerden que en el primer parcial solo hice eliminatorio el dominio, la imagen no. Y así todos fue causa de estragos el concepto de los temas eliminatorios, ¿eh? Y para los que crean que a poner temas eliminatorios es un tanto injusto, siempre tengo la misma explicación. ¿Ustedes creen que no deberían ya saberlo bien, 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 bien?
Sácate la camiseta de alumno y me contestas. ¿Eh? Me parece que es una cosa muy básica, gente, para no saber. Y no pueden estar haciendo integrales impropias y no saber calcular el dominio de una función, de una gráfica. Es una cuestión de lógica, gente. Nada más que eso. No, no es por ser mala gente ni... ¿eh? Eh, Da bronca poner un uno, da bronca poner un 2. No nos da plazo. A mí no me gusta bochar gente. ¿Qué gano yo? Por mí, ojalá todos pudieran tener buenas notas inclusive. Por eso me da mucha satisfacción, qué sé yo, agarrarlo, no sé, no sé, al Iván Solís, que el Iván me preguntaba no sé qué cosa, y ponerle una buena nota, un 7 un 8 un 9. Yo ni sé quién es Iván Solís, pero ponerle un 8 un 9 a un tipo que en una materia difícil, en un parcial difícil, loco, está bueno. Y ponerle un 2 es horroroso. Muy bien, gente. Martes de la semana que viene les estoy con, no antes, porque recién el lunes a la noche o el martes me pasan me confirman las aulas. Martes que viene a la noche o miércoles incluso a la mañana les confirmo el aula para el examen del miércoles a las 13. Eso saben, ¿eh? Van por la autogestión y todo. Así que grupo de WhatsApp y autogestión por todos lados. Gente, que anden muy bien, disfruten el práctico, pónganse ahí con pilas, ¿eh? No, nada, Iván, por favor. A ustedes siempre estoy muy agradecido. Estoy muy agradecido porque ustedes siempre tienen que ponerle más pila. Entonces las clases de este lado para allá son como más fáciles, son como más, eh, van y vienen más fácil. ¿Eh? A veces, si no, se transforman en muy tediosas, ¿viste? Esas clases que solamente el profe habla. Es aburridazo, loco. Es aburridazo. Y ustedes tienen que participar porque ustedes saben muchas cosas. Ustedes tienen que poder preguntar, porque a veces esa es la otra. ¿Cómo pregunto? Quiero tomar como ejemplo esto que le pasaba a mi compañera al principio de la clase. Camila, pues la verdad que no me acuerdo. La Cami preguntaba y yo no entendía. La Cami preguntaba y yo no entendía. Hasta que una misma de ustedes dijo, che, ¿no será tal cosa? Ah, sí, era eso. Aprender a preguntar no es fácil. Y ¿sabe por qué no saben preguntar? Y porque nunca preguntan. Ahora la Cami ya entendió un poco más cómo preguntar. La forma es practicar todo. Che, loco, ¿por qué a mí me sale fácil hablar? Y porque estoy todo el día hablando. ¿Por qué sale fácil escribir en un pizarrón y porque estoy todo el día escribiendo en el pizarrón? ¿Por qué no me sale fácil, no sé, programar? Y porque no programo nunca. Ustedes supieran lo que me cuesta cuando hay cuatro botones juntos. ¿Eh? Bueno, gente, nos vemos la semana que viene. Que anden muy bien. Espero sus consultas.